Les vamos a hablar de las tertulias literarias en tierras de Isabel la Católica. Como cada último jueves de mes tenemos tertulia, y en este caso va dirigida a la figura de Miguel Delibes. Esta noche nos acompaña Alfonso Hernández, que es uno de los coordinadores, junto con Mariano García Pásaro y con José María Lara, que cada mes evocan una tertulia literaria. Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches. La figura de Miguel Delibes, ¿por qué ha sido elegida este mes como la persona en la que va a girar la tertulia? ¿Por qué? Bueno, sabes que estamos en el centenario de su nacimiento, en el cual, la fundación, hay todo un homenaje permanentes y constantes por distintas localidades en la figura de Miguel Delibes. Miguel Delibes, pues claro, es una referencia nuestra y más literaria como son las tertulias nuestras, ¿no? Y nada mejor que entendí que había que hacer un homenaje a él de una forma directa, ¿no? Hablé con sus hijos, están muy liados unos con otros, pero tengo la suerte de tener una gran amistad pues con un hombre que ha vivido muy de cerca con él como biógrafo y que además cuenta siempre ahora en la última página del Norte de Castilla los domingos, que dice Mis horas con Delibes, y además ha publicado un libro que está en las librerías que se llama Miguel Delibes de cerca, por Ramón García Domínguez, que es el tertuliano que nos viene a acompañar en estas jornadas, ¿no? Un hombre muy vinculado de una forma muy directa con él y con la familia Delibes, donde ha paseado cantidad de jornadas por el Campo Grande, donde nos está contando en verdaderas curiosidades de la vida personal del personaje que era Miguel Delibes, y que en ese libro también explica muchas cosas, pero que vamos a tener la suerte de explicárnoslo de cerca y directamente. Ramón García es un escritor de todos conocido, es un hombre en el que contamos, aparte que era muy amigo personal de Miguel Delibes, es un hombre que nació concretamente en Barcelona, es natural de Navarra, es un hombre que estudió en Valladolid, es un hombre que ha vivido todo, es un vallesoletano más, tiene una literatura infantil, juvenil, relato corto, ensayo, teatro, biografías, reportajes, tiene infinidad, es un hombre muy didáctico para toda la chiquillería, donde comunica de una forma extraordinaria. Ya estuvo aquí con nosotros, concretamente explicándonos un libro de los que tenía, El cantar del mío Cid, y vino, creo que fue en el marzo del 2007, y fíjate que estábamos hablando del cantar del mío Cid, donde es una obra de 1207, donde en la época de los juglares y aquella época nos lo explicó de maravilla. Bueno, pues una vez más, no podía ser de otra forma que nuestro querido amigo viene a hacer, Ramón, acercarnos de una forma literaria, este querido escritor nuestro, ¿no? Yo creo, Alfonso, que tenemos que aprovechar ahora, ese tirón, el tirón del centenario de Miguel Delibes para, contar todo lo que nos haya dicho, ¿no? Que me imagino que será poco, porque de Miguel Delibes se han contado muchas cosas, pero siempre hay cosas, detalles, y qué mejor, como estás comentando, que Ramón García, ¿no? Para que nos ponga al día. Efectivamente, mira, nosotros, fíjate, que os enseñamos, es un recortable que hicimos nosotros ya hace tiempo en el homenaje a Miguel Delibes en la Feria del Libro para todos los alumnos de Valladolid. Recibimos infinidad de cartas en un buzón que pusimos en la Feria del Libro y se lo entregamos allá. Pero vamos a dar unos pequeños datos de la biografía para que nuestros espectadores conozcan un poco la biografía, aunque como tú bien dices, la conocen. Miguel Delibes, escritor que nació en Valladolid, en la acera de Recoletos, lo cual casi cada vez que entremos en Valladolid pasamos precisamente casi todos por la acera de Recoletos. En el 1920, ¿no? Vive siempre en Valladolid. Dice que vive y he vivido siempre. Dice, y él mismo dice que es como un árbol que crece allá donde lo plantan. Eso es una frase magnífica, dice, y hasta ha llegado a afirmar que si lo hubieran trasplantado, como hacen en algunos árboles, seguramente se hubiera secado.
Eso es una definición genial de un genio como era Miguel Delibes, ¿no? Un hombre vallisoletano. Pues al principio quiso ser dibujante, era un hombre que quiso ser dibujante y llegó a ingresar en el periódico El Norte de Castilla, en el que todos sabemos que llegó a ser director del Norte de Castilla. Es un hombre con reportajes, artículos en todos los periódicos y fue director, creo, en 1947, ¿no? A los 60 años, que ya era un hombre, pues, ganó el primer premio Nadal. Es otra de las cosas que tenemos que recordar, donde, ¿quién nos recuerda? Pues todo aquello, la sombra del ciprés alargada, que aquí la reproducimos, que vamos a entregar precisamente este recortable, pues, a los asistentes, bueno, pues para que de una forma o de otra se lo entreguen a sus nietos, en el cual aquí aparecen unas figuras concretamente de los personajes típicos que él tiene bien fijado, pues el mochuelo, el ñani, el senderines, el Kiko, es decir, todos estos personajes coloreados, recortables y para hacer un pedazo de teatrillo para los niños, ¿no? Quiere decir que todo esto, bueno, pues es un poco ese homenaje de Miguel Delibes. Que vamos a hablar de las 20 novelas y más de 40 cuentos que ha hecho Miguel Delibes, que eso es algo tremendo, ¿no? Libros de viajes, libros de caza, de pesca, todos bien conocido la afición que tenía en su tierra burgalesa de ir a la caza. Ha recibido más de un montón de premios de la lengua española, como decía. El premio Cervantes fue otro de los premios que tuvo. Bueno, títulos conocidos, pues... Fíjate, Alfonso, hace un par de meses, no, ya algo más, 3 meses, se inauguraba el curso de la UNED este año, y aquí acudió un hijo de Miguel Delibes, Germán. Estuve con él. Y sinceramente a mí me pareció magistral la clase inaugural, y hay que ver... Hasta que no te cuenta un hijo o un conocido o a una persona cercana a Miguel Delibes, no conoces de verdad bueno, pues todo el legado, ¿no?, que nos ha dejado, todo lo que ha trabajado, toda su vinculación con toda la zona que estamos comentando. Es un hombre vinculado a nuestra tierra de una forma directa, tremenda, ¿no? Un hombre austero, como es el castellano, es un hombre... es decir, yo tuve la suerte de hacerle una entrevista, concretamente en la revista nuestra de las Fuentes de la Edad, en el cual, bueno, pues estuvimos en su casa en los últimos días ya de tal, ¿no? Es un hombre muy parco en palabras, un hombre que casi que cuando hablaba casi sentenciando los datos y las cosas, como esto mismo que hemos hablado. Es decir, a veces daba una sensación de lejanía, de no muy poco cercano, ¿no? Porque era muy introvertido. Es decir, y luego después tenía... bueno, el gran respeto y cariño, como no podía ser de otra forma. Un matiz solamente, ¿no? Porque te estaba escuchando hablando de esa persona que era parca en palabras, una persona que era difícil de conversar muchas veces, ¿no? Me recuerda un poco a Umbral, o un poco a Cela, ¿no? Ese tipo de personas que son un poco complicados, ¿no?, de conversar con ellos. Pero Umbral era mucho más abierto dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que era... Umbral era durísimo en las afirmaciones y en las cosas, ¿no? Este era un hombre muy reservado. Es un hombre... Yo creo que para conversar con él, puede haber sido mejor el conversar, una vez que ya tienes con él cierta afinidad, fácil, pero no entrevistar yo creo que era complicado, ¿eh? La entrevista una entrevista así de tú a tú, tenía que ser con Umbral, con Delibes o con Cela, bastante complicado. Muy difícil porque además era muy lacónico. Es muy difícil de sacar de una conversación, tirar del hilo y ir a hacerlo, no. Es decir, eran afirmaciones concretas, lo cual que te dejaba un poco cortado. Por eso, el Miguel Delibes de cerca que nos habla Ramón, nos habla pues de esas intimidades, sentados en el banco, en el Campo Grande, hablando de infinidad de cosas, de una fotografía con sus hijos, en la fotografía del libro donde aparece con su mujer, que la adoraba de una forma especial. Es decir, cosas de artículos que habían salido y que Ramón le tiraba de la lengua y no decía nada, y a lo mejor al día siguiente le remachaba y le decía, me dijiste ayer esto y esto, pues no, así. Claro, y el otro se quedaba y ahí entraban unas conversaciones tremendas, la gente que se encontraban, pues también don Miguel, pero don Miguel imponía un poco en todo eso, pues esa estatura tan enorme que tenía, ¿no? Es decir, es un personaje que hay mucho que desarrollar todavía y todo, pues con todas sus obras.
en fin, en las escuelas, ¿quién es el que no ha escrito El Camino, por ejemplo, donde realmente sembró de una forma determinada toda nuestra literatura ligada al mundo rural, al mundo a la chiquillería, a los que hemos jugado en los pueblos? Es decir, esos personajes, ¿quién es el que no tiene en un pueblo el mote? Todos tienen un mote, y además todos con un acierto tremendo. ¿Cómo es posible que a este...? Pues sí, bueno, pues los personajes de él son tremendos, ¿no? Cuando está hablando, pues, de Daniel el Mochuelo, el Nini, el Kiko, el Senderines. O sea, todos estos personajes eran personajes que él creaba de una realidad que vivía muy pegado a la tierra, ¿no? Y son todas donde... que vamos a hablar de las 5 horas de Mario, con Mario, algo maravilloso, una obra de teatro de 3 horas casi de duración, con un solo monólogo, tiene que tener una fuerza bestial para poder mantener la atención durante un tiempo determinado y un solo personaje en escena. También es verdad que se han hecho muchas obras de teatro, se han pasado muchos libros al cine y al teatro. Nunca ha cobrado absolutamente nada de todo eso. Él estaba en su obra, decía que no se metía nunca pues, en las adaptaciones que podían tener de una forma directa, pues bueno, porque claro, el productor o el director las tenía que adaptar, ¿no? Yo no sé, Alfonso, si tú conoces por proximidad con la familia de Delibes, cuando falleció, ¿la abundancia económicamente, ha sido una persona con un buen capital a la hora de fallecer o no? No. Un hombre muy austero en todos los sentidos. Era un hombre donde yo estuve en su propia casa, tenía bueno, infinidad de libros, por supuesto, pero la austeridad era tremenda. O sea que yo me acuerdo de haberle visto varias veces con su pantalón de pana. Y yo decía, Ramón, está con el mismo pantalón de pana y con los mismos botas. Es decir, no. ¿Y qué es lo que ha ilustrado? Que todos sus hijos pues son verdaderas figuras, tanto en el medio ambiente, en la literatura, es decir, son gente que ha infundido desde la familia pues ese respeto, esa educación, esa formación, y han sido verdaderos ilustres. Todos están desarrollando un trabajo tremendo, cada uno vive de su profesión realmente, y son gente muy cercana. Yo tuve la suerte de que cuando recogimos en ese buzón que pusimos en la Feria del Libro, que recibimos pues unas 200 y pico cartas, se las entregamos a él personalmente porque eran un homenaje que los niños, los escolares de Valladolid le hacían a él, y pusimos un buzón de correos en la Feria del Libro, y allí después ya, y la llegamos. Bueno, pues lo recibió con una modestia, y entonces me acuerdo que dice una frase que decía muy clara, dice, los niños son los más inteligentes porque ellos no engañan nunca. Realmente, es decir, una sencillez, y tanto los hijos, yo conozco más a Germán concretamente, y a su hija, son las que he tenido alguna más relación, pero bueno, fíjate que el que está en Doñana, el que está en, son infinidad de personajes, hijos de un Miguel Delibes, de una sencillez, de una educación, de una formación y de unos valores que, porque además cada uno tiene un desarrollo en su mundo social distintos, ¿no? Yo me imagino que no solamente será este homenaje que se va a hacer desde las tertulias literarias, sino habrá a nivel provincial seguramente durante el año 2020 más reconocimientos a la figura de Miguel Delibes por el centenario. Lo que yo antes comentaba, un poco por tirar ahora mismo claro. del arrastre sino que lleva. Exacto, ahora están con la fundación desarrollándola, claro, pues estamos siempre con los presupuestos, ¿no? Siempre valoramos las cosas por el dinero que cuestan, y no es que es el valor que esto tiene realmente, y están intentando buscar una casa ya en Valladolid donde poner la fundación y poner pues todos sus materiales y tal. Hay distintas opciones, pero yo creo que se logrará, eso es institucionalmente, pero lo que sí que tenemos que tener es que es un referente educativo en las escuelas. Y eso lo ha seguido muy bien Ramón, porque es decir, todos sus libros, todos sus personajes que están haciendo, Ramón es un hombre muy didáctico y donde enfoca su literatura al mundo infantil. Y ahí aprendió mucho de Miguel Delibes. Lo que pasa es que Miguel Delibes era un hombre que transmitía esas emociones, que por otro lado Ramón lo sabe hacer de una generosidad magnífica, ¿no? Pero claro, él nos va a explicar
pues esas vivencias de cerca de un escritor como Miguel Delibes, que no es fácil encontrar una persona como Ramón que nos pueda decir de cerca todas esas inquietudes, todos esos pensamientos, esa forma que está reflejado evidente en un libro que tenemos aquí en las librerías de Medina, pero que realmente es un lujo tener en las tertulias literarias un personaje como Ramón con unas vivencias tan magníficas de un hombre tan reciente como hemos tenido entre nosotros, como es Miguel Delibes, ¿no? ¿Políticamente están todos los grupos de acuerdo en estos homenajes o hay algún grupo que se desmarca de otro por un poco la trayectoria de Miguel Delibes? Yo creo que no, porque vamos, sería... ¿Hay unión en todos los grupos, crees? Sería terrible, ¿no? Si no están de acuerdo con la literatura, los políticos... No, digo por los homenajes, en el sentido de decir, bueno, pues un homenaje a Delibes. Yo creo que donde están los problemas ahora en Valladolid es en la casa, realmente. Lo demás, pues tú ya sabes que todo esto se mueve muchas veces por presupuestos y entonces, pues, yo entiendo que el homenaje mejor que le podemos hacer es desde unas tertulias, desde la escuela, desde la adolescencia, es decir, de leer sus obras determinadas que nos enseñan, que nos llevan a un camino muy sencillo, un camino donde ha hecho casi una devoción concretamente a su vida literaria, ¿no? Pues Miguel Delibes de cerca, tertulia literaria este jueves a partir de las 8:30 en el Centro Cultural Enterrado. Ya es vuestra casa, la casa de las tertulias, el último jueves de mes, en el primer piso, ¿es verdad? Exactamente, creo que es en el aula que habitualmente tenemos, que creo que es en el aula número 2, tenemos allí en el primer piso, pues bueno, las últimas que tuvimos fue algo tremendo porque se nos quedó pequeño, porque bueno, también es verdad que traer a un Blas Bonvin con la realidad, con esa precisión que él tiene de las cosas, esa psiquiatría que maneja y ha manejado aquí a muchas asociaciones, la verdad es que nos desbordó de una forma tremenda. Hace tiempo que físicamente no le veo, ¿qué tal se encuentra? Hombre, es un hombre ya con cierta edad, ¿no? Pero que sabe cuidarse muy bien, porque lo importante en esta vida es la cabeza. La carrocería se puede arreglar de muchas formas, pero si tienes la cabeza bien amueblada, eso es muy fácil. Y es un hombre que tiene una cabeza magnífica y extraordinaria. Pues están ustedes invitados. Entrada completamente gratuita, me imagino hasta completar aforo, si quieren presenciar o conocer un poco más de ese Miguel Delibes de cerca, a través de la mirada de Ramón García. Este jueves, 8:30, Centro Cultural Integrado. Ya estamos en pleno curso de las tertulias, ¿no? Ya estamos en marcha, ya terminemos estas y entraremos pues en las tertulias próximas, que en la primavera. Y dedicaremos a todos los poetas de los grupos que pertenecemos a los tertulianos, que participarán de una forma directa en Canto a la Primavera, que será pues en marzo. Pues Alfonso, muchísimas gracias, que sea un éxito esta tertulia donde van a acudir prácticamente pues todos los habituales, más luego algún curioso, ¿no?, que se quiera siempre, sumar, ¿verdad? Siempre, yo creo que sí, siempre arrastramos un poquito más. Me encontraba el otro día por la calle, oye, ¿de qué va a tratar la tertulia? Pues, hombre, pues mira, o sea que, bueno, ahí estamos. Como son muchos años los que llevamos en todo esto, siempre podemos traer a alguien más, y lo importante es hacer esta labor didáctica que estamos haciendo, de poder llegar y pasar un rato agradable compartiendo pues estas cosas. Alfonso, muchas gracias. Gracias a vosotros, muy buenas noches.